Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, la verdad, estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy seguro les va a interesar mucho. Y es que, como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones en Love is in the Air, y sobre todo, en la cercanía que parece existir entre ellos a pesar de su ruptura. Sí, vamos a desmenuzar un poco cómo se han reencontrado, dónde se cruzan sus caminos y qué señales nos dejan. Así que prepárense para un análisis profundo y súper interesante. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas y, por supuesto, de apoyarnos para seguir creando contenido que les guste. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es de esas que cautivan. Nos enamoramos de ellos en la pantalla, en Love is in the Air, y esa química, esa conexión, traspasó la ficción. Su relación en la vida real nos hizo soñar a muchos. La noticia de su romance fue recibida con euforia por sus fans, quienes celebraron cada foto, cada gesto, cada declaración de amor. Parecía que eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como suele pasar, la vida real no siempre sigue el guión que queremos. Después de un tiempo y para tristeza de muchos, llegó la noticia de su ruptura. Una noticia que por supuesto generó muchísimas especulaciones, rumores y análisis de todo tipo. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? Son preguntas que todos nos hicimos y, como siempre, las respuestas no fueron del todo claras. La vida privada de las celebridades es, a menudo, un enigma, y respetamos su derecho a la privacidad. Pero lo que sí podemos analizar es lo que sucede después de una ruptura, especialmente cuando dos personas comparten una historia tan intensa y pública. Y en el caso de Kerem y Hande parece que, a pesar de todo, la relación no ha terminado por completo. Y esto es lo que vamos a explorar hoy. La pregunta del millón es, ¿dónde se cruzan sus caminos? Y la respuesta no es tan simple como parece. En primer lugar, hay que recordar que al haber compartido una experiencia laboral tan intensa y haber forjado una conexión tan fuerte, es inevitable que existan círculos sociales comunes. Amigos en común, eventos a los que asisten. El mundo del espectáculo es pequeño, y aunque quieran evitarse, es posible que coincidan en determinados lugares. La industria del entretenimiento, particularmente en Turquía, es un ecosistema interconectado. Los actores, directores, productores y personal técnico a menudo trabajan en múltiples proyectos juntos, lo que crea una red social densa y en constante movimiento. Imaginemos la cantidad de veces que Kerem y Hande, antes de su relación y durante el rodaje de Love is in the Air, interactuaron con el mismo equipo de producción, compartieron comidas, celebraron cumpleaños y participaron en eventos promocionales. Después de establecer una conexión emocional y sentimental, es lógico que se mantuvieran lazos con personas del círculo de ambos. Estos lazos, sumados a los compromisos profesionales y sociales, dificultan que dos figuras públicas, incluso después de una ruptura, se aíslen por completo. Una de las primeras señales de que la relación no era puramente mala vino con el tiempo. Vimos gestos, acciones y declaraciones que, aunque sutiles, indicaban que había un respeto y cariño mutuo. En ocasiones, tanto Kerem como Hande han hablado el uno del otro con palabras de cariño y admiración. No han habido declaraciones negativas, ataques o rencores públicos. Al contrario, siempre han mantenido una postura de respeto y, en ciertos momentos, hasta de apoyo. Por ejemplo, en alguna entrevista, Kerem ha expresado su admiración por Hande, destacando su talento y su profesionalismo. Hande, por su parte, ha hablado de Kerem como alguien importante en su vida, valorando los momentos que compartieron. Estas declaraciones son importantes porque revelan una madurez emocional y una voluntad de mantener una imagen positiva, incluso después de una separación. No es común, y ciertamente no es la norma, que las exparejas de alto perfil se expresen de forma tan positiva, lo que sugiere que hubo un entendimiento y respeto mutuo durante la ruptura. Es crucial analizar el contexto de estas declaraciones. En la industria del entretenimiento, la imagen pública es primordial.
Un comportamiento conflictivo o declaraciones negativas pueden afectar las oportunidades laborales y la percepción de los fans. Por lo tanto, la forma en que Kerem y Ande han manejado su ruptura refleja una estrategia consciente de mantener una imagen positiva y profesional. Otro punto a tener en cuenta son los proyectos en los que están involucrados. Ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo de la actuación turca, con proyectos que de alguna manera los mantienen en el ojo público. Esto significa que aunque no estén trabajando juntos directamente, sus carreras están interconectadas. El éxito de uno puede influir, aunque sea indirectamente, en el otro. Y por supuesto, ambos se mantienen activos en redes sociales, lo que nos permite estar al tanto de sus vidas y, de alguna forma, ver cómo se relacionan con el mundo que los rodea. La elección de proyectos de Kerem y Ande después de Love is in the Air también proporciona información. Por ejemplo, si hubieran optado por proyectos que los mantuvieran alejados el uno del otro, eso podría indicar una mayor distancia emocional. Sin embargo, ambos han continuado trabajando en proyectos que, aunque no los reúnan directamente, los mantienen activos en la misma industria. Esto sugiere una continuidad en sus trayectorias profesionales y una disposición a coexistir en el mismo espacio laboral. Un punto importante es que en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre terminan con un portazo. A menudo, especialmente cuando hay una historia de por medio, se mantiene una cordialidad, una amistad, o al menos un respeto. Es posible que, aunque la relación romántica haya terminado, la amistad y el cariño permanezcan. Y esto es algo que, por lo que parece, puede estar sucediendo entre Kerem y Ande. El concepto de amistad después de una relación romántica es complejo y multifacético. En algunos casos, es una evolución natural, donde el amor romántico se transforma en un afecto más profundo basado en el respeto y la admiración mutua. En otros casos, es una estrategia para mantener una imagen positiva o evitar conflictos. La dinámica entre Kerem y Ande sugiere una combinación de ambos factores. Además de las declaraciones y las redes sociales, también podemos analizar el lenguaje no verbal. Si bien es difícil sacar conclusiones definitivas, a veces una mirada, un gesto pueden decir más que 1000 palabras. En eventos a los que asisten ambos, aunque evitan posar juntos en las fotos, no se les ve con gestos de incomodidad o tensión. Al contrario, a veces se les ve sonriendo y compartiendo momentos con personas en común. El análisis del lenguaje no verbal es crucial, pero requiere cautela. La interpretación de gestos y expresiones faciales puede ser subjetiva y estar influenciada por las expectativas y los deseos de los observadores. Sin embargo, la ausencia de tensión o incomodidad en eventos públicos, donde inevitablemente se cruzan, es un indicador significativo. Es más fácil ocultar sentimientos en declaraciones formales que en el lenguaje corporal, que a menudo revela emociones más profundas. Es importante aclarar que, por supuesto, no estamos afirmando que hayan vuelto, ni que estén en una relación romántica. Lo que sí podemos decir es que, a pesar de la ruptura, parece haber una cercanía, un respeto y una conexión que van más allá de lo profesional. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. La cercanía que observamos puede manifestarse de diversas formas. Podría ser una amistad genuina, una relación de apoyo mutuo o simplemente un respeto profesional. La complejidad de sus carreras y sus vidas privadas hace que sea imposible determinar la naturaleza exacta de esta conexión. Sin embargo, el hecho de que exista una conexión, en lugar de una ruptura total, es notable. Otro aspecto que hay que considerar es el apoyo mutuo. En muchas ocasiones, Kerem y Ande han demostrado, aunque sea de forma indirecta, apoyo en sus proyectos profesionales. Esto se puede ver en me gusta en redes sociales, en comentarios de admiración, o simplemente en el seguimiento de sus carreras. Este tipo de gestos son importantes porque demuestran que, aunque no estén juntos sentimentalmente, siguen valorando el trabajo y el esfuerzo del otro. El apoyo mutuo, incluso en forma de me gusta en redes sociales, es un indicador importante. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las rivalidades son comunes, el apoyo a la carrera de una expareja es un gesto significativo. Refleja un nivel de madurez y respeto que va más allá de lo superficial. En resumen, ¿dónde se cruzan sus caminos? En el mundo del espectáculo, en los círculos sociales comunes, en las redes sociales, en el respeto mutuo, en las declaraciones de cariño y admiración, y en el apoyo a sus carreras. No es una coincidencia, sino una demostración de que, a pesar de la ruptura, la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel sigue viva, aunque sea de una forma diferente.
La relación que persiste aunque diferente es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas. La capacidad de transformar el amor romántico en respeto, amistad o apoyo profesional es un signo de madurez emocional y una habilidad valiosa en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son constantemente escrutadas y evaluadas. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de los puntos clave. Hemos hablado de la ruptura de Kerem y Hande, de la tristeza que causó a sus fans, de la cercanía que aún parece existir entre ellos, y de cómo se cruzan sus caminos. Hemos analizado sus declaraciones, sus gestos, su actividad en redes sociales, y la importancia del respeto y el cariño mutuo. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es, y debe ser, respetada. No podemos saber con certeza qué sucede entre ellos, pero sí podemos analizar las señales que nos dan y sacar nuestras propias conclusiones. Y en este caso, las conclusiones apuntan a una relación que, aunque ha evolucionado, sigue siendo importante para ambos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Si fue así, no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, y responder a sus preguntas. ¿Qué opinan ustedes de Kerem y Hande? ¿Creen que mantienen una amistad? ¿Han notado alguna señal en particular? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y por supuesto, antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos, de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y de estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.